para cuestionar lo establecido, de romper narrativas impuestas y recuperar el poder personal. La salida no es política, no es económica, no es externa. La salida es desde adentro. Bienvenidos a Caballo de Troya. Bienvenidos a Caballo de Troya y bienvenidos a este programa de Nani de Troya con la doctora Inés Biseglia Uriarte. Hoy va a ser un tema súper interesante, según mi visión, y tiene que ver con, en psicoterapia, casi nunca 2 más 2 es 4. Así que es un lindo momento hoy para poder comunicarnos, intercambiar opiniones, incluso hacer preguntas si ustedes quieren, que con mucho gusto podemos responder, porque ya van a ver con el avance de este momento, de este programa, vamos a ir tocando temas que son un poquito tal vez delicados, ¿verdad? Delicados porque en psicoterapia 2 más 2 casi nunca es 4. Y esto genera un poquito, claramente, de incertidumbre. Por supuesto, porque uno se supone que va al psicólogo, va al psicoterapeuta, para encontrar respuestas. Y resulta que desde esta postura, donde 2 más 2 nunca o casi nunca va a ser 4, nos vamos a encontrar con que muy probablemente y con mucho viento a favor, nos encontremos con un terapeuta guía, un terapeuta que nos ayude a pensar, un terapeuta que haya recorrido ciertos caminos para poder ayudar, guiar a otro, a otra persona, a otras familias, a poder encontrarse a sí mismo. Porque el terapeuta, el psicólogo o el especialista en salud, porque lo voy a llamar en salud, no voy a decir salud mental. Hace unos días escuchaba a un catedrático decir salud mental y estamos en un terreno un poco escabroso. Vuelvo a repetir que 2 más 2 en salud y en psicoterapia nunca, casi nunca será 4. Con lo cual, hablar de salud mental implica que estaríamos de acuerdo con que necesitamos tener salud mental, pero la verdad es que la salud es la salud, ¿verdad? En todo aspecto, física, psíquica, espiritual, psicológica. Entonces vamos a hablar de salud. Y cuando hablamos de salud tenemos que hablar de contexto. Cuando hablamos de contexto tenemos que hablar de familia, sistemas laborales, fraternos, todos son sistemas. Y estos sistemas van a traer no pocos conflictos, porque somos personas diferentes. Y acá viene esta cuestión que cuando nos encontramos en un trabajo psicoterapéutico, nos encontramos con personas tan diferentes como el número de personas que hay en el mundo. No hay una persona igual. Por lo tanto, sería muy complicado pensar que podemos aplicar un abordaje, una técnica, una psicoterapia a todo el mundo. Esto es imposible, porque las personas tienen historia. La persona es biografía y a eso vamos, a la biografía. Quiero enviar saludos, por supuesto, enviar saludos a mi querida Martina Amorosa, mi sol, y a todos los que nos estuvieron escribiendo y haciendo preguntas. Agradezco muchísimo, saben que respondemos todo lo que podemos y estamos contentos por conversar con distintas personas de todas partes del mundo. Y esto hace bien para poder trabajar en misión. Esto lo hago porque yo siento que es lo que tengo que hacer, no lo que debo hacer, lo que tengo y quiero hacer. A esta altura de la vida es poder dar una información y poder guiar a otros
en este camino de la psicología, podríamos decir, a mí me gusta llamarlo mejor una psicoterapia desde lo espiritual. Porque saben ustedes que Caballo de Troya, como cuestiona temas que son un poco controversiales, cuestiona aquello establecido. Y aquello establecido hace 150 años, más o menos, ¿no? Nos han enseñado en la academia, en las universidades, una manera de tener el contexto, ¿no? El marco teórico de cómo se hace el psicoterapia, o qué sabemos. Y yo les voy a decir algo que casi siempre repetía en las aulas universitarias, que estuve allí por mucho tiempo. Y alguna que otra vez también vuelvo. Entonces, en esas aulas universitarias hablábamos de que nosotros podemos marcar una dirección, un mapa, pero que el territorio es de cada quien. Cada quien lo tiene que atravesar individualmente y por separado. Entonces, claro, en esos años de universidad, una de las cosas que yo he trabajado por mucho tiempo era cómo tomar un estudio psicodiagnóstico a las personas, o sea, enseñaba la teoría claramente, pero en esa teoría había muchas variables, y muchas variables que nacían de la evidencia y nacían de la práctica, no solo de los libros, porque claramente que esos libros fueron escritos por excelentes autores, pero hace muchas, muchas décadas. La sociedad cambió, la vida del humano cambió, y por lo cual ya no se puede aplicar ni interpretar de la misma manera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno termina de estudiar, yo les decía, ustedes quédense tranquilos y estudien las materias que tengan que estudiar de acuerdo a la universidad que hayan elegido, 30, 32, 40, 50 y pico de materias por carrera. Cuando terminen, empiecen a estudiar, claramente. Porque hasta ahí tenemos un cúmulo de teorías, pero después tenemos que ponernos a estudiar porque cada caso que llega a la consulta es diferente. Cada persona es diferente. Entonces no podemos aplicar a todo un mundo que llega a la consulta las mismas políticas, técnicas, abordajes. Tenemos que acomodarnos. ¿Cuántas veces, si hay algún terapeuta escuchando o lo escuchará en diferido, no importa, cuántas veces le ha pasado, a mí me ha pasado muchas, ya les vuelvo a decir, que están frente a alguien y realmente ustedes piensan que los ilumine una energía superior porque no saben cómo ayudar a esa persona. Y les puedo garantizar que después de muchas décadas de trabajar con personas, a mí me ha pasado muy seguido. Es por eso también que he creado una técnica precisamente para salir de esos momentos difíciles sin saber que luego se iba a transformar en un postulado teórico. Ya lo he dicho, igual lo voy a volver a repetir porque, repito y vuelvo, la salida es desde adentro, nunca es desde afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Si la psicoterapia nunca 2 más 2 es 4, no podemos ir a buscar un consejo afuera, sí un sostén, una ayuda, un acompañamiento, un guía, alguien que sepa más o menos por dónde vienen las secuencias del sufrimiento que porta una persona. Y aparte otra cosa, si 2 más 2 casi nunca es 4, lo mismo digo que casi nunca el motivo de consulta es realmente lo que le pasa a una persona. Entonces hay que empezar a indagar, pero para eso hay que conocer. Y les voy a decir algo porque me caracterizo por ser muy sincera en estas cuestiones y porque considero que ya no tenemos tiempo para seguir siendo fiel al mandato
ni de un autor ni de otro, hablo de autores grandes en psicoterapia, lo mismo que en psiquiatría, por supuesto, pero que claramente ya quedan un poquito obsoletos. Somos nosotros, estos profesionales de salud, que tenemos que seguir investigando acerca de lo que otros grandes autores han dejado en el camino y han dejado abierto. Entonces es responsabilidad, digamos, responsabilidad nuestra que podamos ir creando de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la cultura, porque me encantaría saber de dónde nos miran, porque esto de la cultura es muy importante. No es lo mismo un psicodiagnóstico, saber cómo está una persona, digamos, de Centroamérica, que de Sudamérica, o de Europa, o algo que le esté pasando a alguien, no sé, vamos a suponer, estoy jugando con la idea. Alguien que viene a la consulta que puede ser de una idiosincrasia polaca, por decir algo. O a lo mejor alguien que viene de una idiosincrasia italiana, o turca, o árabe, o argentina. Son culturas distintas y por ende el psicoterapeuta que tenga, digamos, el desafío de trabajar con esa persona tendrá que acomodarse a la idiosincrasia de esa persona, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. Y acá hago un paréntesis porque de pronto lo que acostumbro siempre es que antes de que la persona me esté contando su historia, que la escucho atentamente, yo tengo algunos indicadores que tengo que saber para dónde van a ir mis preguntas. Porque si no, voy a preguntar de acuerdo a el relato, el cuento que me cuenta esa persona. Y lo digo con todo respeto, cuento porque todos nos contamos cuentos. Nosotros tenemos un cuento. Y ese cuento lo llevamos a la terapia porque nos hace doler. Muy seguramente ese dolor, ese sufrimiento estará muy relacionado con la edad del conflicto. ¿Qué pasó en una determinada edad? Pero teniendo como base las neurociencias aplicadas a la psicoterapia, yo parto de esta base que el cerebro nos engaña. Lo engaña a usted, me engaña a mí, nos engaña a todos, porque recortamos una realidad y esa es la que llevamos a la terapia. Y el terapeuta, que es un mago sin magia, va a tener un cúmulo de técnicas y de instrumentos para poder guiar a esa persona porque sabe perfectamente que el motivo de consulta nunca es lo que realmente trae como sufrimiento. Hay algo más. Entonces acá voy a otra cuestión que está muy relacionado con esto que ha pasado en estos días, que mucha gente está hablando de este tema. Y claramente estamos pensando que de pronto este ser que ya no está y que ha partido, ha habido mucha polémica alrededor de esta cuestión. No sé qué opinarán ustedes al respecto. Yo no voy a opinar sobre cómo fue tratada porque no estuve ahí y no tengo ninguna evidencia más que lo que cuentan, y lo pongo entre comillas, porque cada información es lo que cuenta otro. Y esto lo tenemos que tener en mucha consideración. Cuando a nosotros nos están relatando una historia, sabemos una parte de la historia, pero no sabemos la totalidad. Con lo cual, tenemos que investigar muy bien o tener un ojo visor. Yo tengo una formación de investigación, una formación académica fuerte, pero ello no me aleja de todo el entramado espiritual que envuelve a cada persona y toda la historia biográfica. Pero si viene una sola persona, yo tengo una sola campana, como se dice, y tendría que escuchar a todas las campanas. Es por esto
que muchas veces, por no decir todas las veces, salvo los especialistas que trabajamos con familia, pero la mayoría de los psicólogos no trabaja con familia, trabaja de manera individual. Y esto es lo que está fallando a mi parecer, a mi criterio, y según el criterio fundamento. Si nosotros escuchamos a una sola persona que viene a la consulta y está muy bien, pero tenemos que ayudar de a poco, con mucha contención, que esa persona viene con un bagaje de historia, y esa historia está en su familia. Y esa familia no es casualidad que se maneje como se maneja, que tenga los mandatos que tenga, porque ahí también, y por favor síganme si pueden, está muy enganchado y relacionado y articulado con el transgeneracional. Esa persona tiene una historia transgeneracional. Entonces, de pronto, habría que, cuando trabajamos con alguien, tendríamos que saber toda la historia de esa persona, desde ella misma o él mismo y sus ascendientes, porque ahí vamos a encontrar muchas respuestas, o por lo menos una guía que nos alumbre para poder acompañar a ese ser. Con lo cual, ustedes se darán cuenta que en psicoterapia 2 más 2 no pueden ser 4. No se puede aplicar el psicoanálisis a todo el mundo, ni la psicología profunda a todo el mundo, ni la Gestalt a todo el mundo, ni todas las escuelas que ustedes puedan encontrar, como tantos terapeutas hay en el mundo. Tenemos que tener un ojo visor, una capacidad para poder comprender a esa persona desde lo más amplio, profundo, ¿no es cierto? Con lo cual, siempre, aunque una sola persona venga, 2 más 2 no es 4 y por lo tanto todo lo que diga puede estar recortado, puede estar recortando esa realidad, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que tener un ojo muy clínico para poder acompañar y saber, primero y principal, que eso no es toda la verdad de esa persona, que es una partecita de la verdad, pero no es toda la verdad. Luego, hay algo muy interesante que incluso en psicoterapia hay que actualizarse. Yo vivo actualizándome permanentemente, haciendo papers, escribiendo artículos permanentemente y básicamente soy bastante crítica con algunas cuestiones. No creo todos los cuentos que me cuentan. El mío tampoco, porque sé que también yo puedo recortar. O sea, pero hay una diferencia entre el que sabe que recorta y el que no sabe. Son dos cosas totalmente distintas. Y fíjense ustedes que hace poco se ha puesto de relieve 5 características reinteresantes a tener en cuenta en este trabajo nuestro, que realmente es un trabajo muy, muy arduo. Los psicólogos en este momento y luego de los acontecimientos, miren, les voy a contar un acontecimiento que ha pasado en la Argentina. En Santa Fe, un chico, varón, ha entrado en una escuela con un arma y ha hecho un lío bárbaro. Y acá, en este pueblo, en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, también ha pasado lo mismo con un chico que entró a la escuela con un rifle de aire comprimido. Están en las noticias, o sea, ustedes lo pueden averiguar. Ahora bien, ¿qué está pasando con esta población? Y yo me pregunto, no qué está pasando con esa criatura, qué está pasando en la familia, qué está pasando con ese chico o esa chica, qué está pasando. ¿Es un llamado de atención? Los chicos están haciendo cualquier cosa para poder ser vistos porque puede que en la familia no se sientan acompañados, acompasados, entendidos, comprendidos. Vieron que las familias han cambiado ya, no se escucha más que se reúnen. Yo sé que por ahí a algunos les resulta un poco antiguo, pero a un chico, a un infante, tener una familia constituida en el sentido, no constituida, puede ser monoparental, la familia, no importa, porque no quiero herir ninguna susceptibilidad. Digo que en el contexto familiar
el chico necesita ciertas seguridades, límites, una hora para sentarse a la mesa y compartir algo, un momento para conversar. Y esto está puesto en estas características que la psiquiatría, sobre todo un estudio que se ha hecho en Chile muy serio, hace muy poco, porque hace pocos meses, fue el año pasado, dicen que uno de los fundamentos para tener una buena salud, y en este caso una buena salud psicológica, es precisamente poder retomar esos vínculos. ¿Cómo nos vinculamos con los más chiquitos? Con los adolescentes, que es todo un tema también. Después, ¿cuánto tiempo nosotros le vamos a dedicar a esos vínculos? ¿Verdad? Y acá tenemos que detenernos, porque ¿quién no está teniendo un problema hoy con la familia? Ahora, si 2 más 2 no es 4, si alguien viene con una queja o un dolor o una demanda o un relato de que está sufriendo porque un hijo tuvo un problema con la familia o una madre o un padre tiene problemas con su hijo, ¿qué piensan ustedes que va a ser el terapeuta que le toque el caso? Me encantaría saber, ¿eh? Me encantaría saber con toda sinceridad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pueden? ¿Están, digamos, entrenados para decir, vamos a citar a la familia en completo para ver el contexto, cómo se comunican? Yo les voy a dar algo. Ustedes saben que antiguamente estaban los médicos de familia, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo, porque era chiquita y a mi casa venía el médico de familia, que nos daba la tranquilidad. El 50% de los males desaparecían, les puedo asegurar, porque nos daba tranquilidad. Ahora, hace unos años atrás, yo tenía toda la intención de generar una psicología cotidiana, una psicología de familia. En vez de que ellos vengan acá, poder ir a la casa para ver a una persona. Pero no era solamente ver a una persona, era ver el contexto, era ver la dinámica. Hay lenguaje no verbal, que es el 90% de lo que comunicamos, que esto hay que tenerlo muy en cuenta, que se expresa cuando alguien está en ese contexto. Cuando vienen a la consulta solos, muestran su mejor versión, probablemente, ya sea por dolor o no, o en la queja, porque siempre la responsabilidad es del otro. Hasta ahora, en los años que llevo haciendo esta misión, este ejercicio de la profesión, no escuché a una sola persona que dijera, vengo a resolver algo de lo cual el 50% me corresponde y vengo a trabajar ese 50%. No lo encontré. Siempre fue la queja y la demanda. Ahora, esto nos abre un panorama muy importante, porque si empezamos por ahí, el 50% de todo lo que sucede a una persona, ya entramos en un contexto totalmente distinto y podemos ayudar mucho más a esa persona a encontrar su cauce. Porque en una familia siempre va a haber mandatos, va a haber un transgeneracional que los impulsa, va a haber mandatos invisibles, lealtades invisibles, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en 1 minuto, o menos, 30 segundos. Los espero.
Muy bien. Tengo entendido que hay alguien que quiere salir a conversar unos minutos conmigo, ¿puede ser? Bueno, cuando estén no tengo ningún problema, ¿eh? Lo podemos con mucho gusto y va a ser un placer, claramente. Bueno, continuamos. ¿Continuamos con qué? Con el tema de las familias. A ver, las familias siempre vienen con la persona que consulta. La persona que consulta nunca viene sola, jamás. Aunque no traiga a nadie a la consulta, siempre va a venir acompañada, siempre, porque su malestar parte de ahí, aunque sea familiar, aunque sea un contexto, digamos, laboral, aunque sea un contexto fraternal. El tema acá es ¿qué, qué va a hacer el terapeuta? ¿Qué va a hacer el psicólogo? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo lo va a abordar? Para los que no están entrenados puede resultar un poco complicado, porque siempre lo va a ver desde lo individual. Está bien, está mal, miren, no se trata ni de que esté bien ni de que esté mal, sino cómo está formado ese profesional. Porque hay que tener digamos, un abanico de entendimiento sabiendo que esa persona va a traer un cúmulo de situaciones que el terapeuta va a tener que ir buceando allí para poder de a poco, sin entrar en temas escabrosos y delicados, poder que esa persona pueda tomar confianza y realmente pueda hablar de lo que en realidad le sucede, no lo que trae como motivo. Porque siempre, siempre, lo dije antes y lo repito, hay un motivo mucho más complicado, complejo. Ahora, cuando decimos que en psicoterapia 2 más 2 casi nunca es 4, es cómo nosotros vamos a abordar una problemática que tal vez la persona que llegue no se anime porque tiene temor, un prejuicio de poder contárselo al terapeuta hasta que pueda tener mucha, mucha confianza y saber qué tipo de profesional tiene enfrente. Si un profesional está sabiendo que acá hay un tema familiar siempre, digo siempre, un tema familiar que subyace por exceso o por defecto, va a tener que atravesar eso, podrá trabajar con eso o derivarlo a quien corresponda. Por lo general pasan estas cosas, ¿sí? Ahora, a mí me gustaría que si hay alguien que quiera hacer una pregunta sobre estas cuestiones, lo puede hacer con confianza para poder dialogar un poquito más y avanzar un poquito más en estos temas, ¿sí? Fíjense que una de las cuestiones que les decía, esto de lo que sucede con estos trabajos que se han hecho y han comprobado, ponen y hacen mucho hincapié en los vínculos familiares, hacen mucho hincapié que la salud psicológica está relacionada y que hay que empezar a quitar las pantallas de las casas, porque esto genera pantalla, para que ustedes se den una idea, la pantalla es igual a la entrada puerta grande de la adicción. Eso no dicho. Los chicos y los adultos también están atrapados en esta cuestión. ¿Se entiende? Están atrapados en esta cuestión. Yo veo muchas veces que hay familias de parejas jóvenes que a los niños, bebés, infantes, 3, 4 años, están con el celular en la mano. Y yo sé
que no tienen la suficiente información para que ellos sepan que por desconocimiento están haciendo un daño, porque es la puerta a las adicciones. Ese escroleo permanente no solo genera dopamina en esa corteza prefrontal, sino que hace que esos chicos no desarrollen tolerancia a la espera, no desarrollan la necesidad de poder tener tolerancia a la frustración, no pueden hacer otra cosa más que la recompensa inmediata. Y esto es mucho decir. Imagínense ustedes que cuando llegan a la escuela, los chicos empiezan a tener muchos problemas y dificultades. Ahora, esos problemas y esas dificultades va a lograr que esos chicos luego lo trasladen a otro contexto. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola. Marisol, encantada. Hola Marisol, ¿cómo estás, querida? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias, muy bien. Me ¿De dónde encanta. eres? Sí, la estaba escuchando atentamente y se me vino una pregunta, porque yo tengo mi nena, entre comillas, ya es una adolescente, tiene 15, pero yo la llevo a la terapeuta cerca de 2 años ya, pero encuentro que ella se abre más con la terapeuta que conmigo, porque me da la impresión que ella siente que yo soy más. Y eso que yo he leído lo que no tiene nombre, todo, para cambiar un poco las memorias que uno tiene de cómo uno fue criado. ¿Tá? Entonces, para mí ha sido ¿cómo le puedo decir? Un cambio drástico yo a mi mamá no le contestaba así de esa manera como ella me contesta a mí. ¿Tá? Ni lo sueño, ni siquiera ahora, con 50. Digo, pero ¿cómo poder llegar a ese punto de ayudarla a que me ayude a ayudarla? ¿Vos estás hablando de la terapeuta de tu hija? En sí de el conjunto, porque digo, yo estoy acá en Estados Unidos, digo, y acá es muy, el niño tiene que estar separado y depende de lo que él diga, es más, aunque hay terapias de familia, digo, pero yo hallo que ella se abre más con la terapeuta que conmigo. Yo con la terapeuta tengo conversación, pero no es lo mismo que digo estar frente a frente o cara a cara, decir, bueno, la cosa es así, punto. Podemos llegar a un acuerdo, pero hasta acá. Totalmente. Y decime, en una escala de 1 a 10, desde que empezó este espacio terapéutico, ¿cómo se llama tu hija? Ángela. Desde que empezó Ángela este espacio terapéutico, de 1 a 10, ¿cómo está? ¿Mejor? ¿Más o menos? ¿Peor? Tiene sus momentos, tiene sus altos y sus bajos, vamos Ajá, a decir. ok. Al punto que ahora, a cuestión de un mes más o menos, la doctora ya me mandó medicación con la cual yo no estoy de acuerdo, pero viendo las circunstancias, digo, accedí, pero a muy baja, Dosis. como es, medida en miligramos, ¿verdad? Hablando. Dosis. Dosis, perfectamente, gracias. ¿Y puedo saber qué le dio? Fluoxetin se llama acá. La Digo, fluoxetina, sí. Sí, y los efectos secundarios, yo, como ya le dije anteriormente, los he leído y para mí es como poner una curita en una herida, porque no están yendo profundamente como yo quisiera. Y Marisol, el motivo por el cual ella empezó terapia y vos aceptaste con esto, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el motivo de tu consulta o la consulta de ella? Lo que pasa que ella tuvo, ¿cómo le puedo decir? Una niñez muy, ¿cómo le puedo decir? Muy en desigualdad. Porque en el caso del papá de ella, si yo compraba una cosa, él compraba 10. Si yo decía sí, él decía no. Todo era viceversa. Entonces, mamá se tenía que quedar en la casa. No, mamá no se queda en la casa, mamá tiene que salir a trabajar. Mamá, no importa qué pase, mamá tiene que salir. No me considero una madre ausente.
capaz que muy presente para el gusto de ella, claro está. Y por circunstancias, digo que no, ¿cómo le puedo decir? No quiero entrar mucho en detalle, digo, pero él falleció van a ser 3 años y ella lo sintió mucho, pero es un dolor como con rabia. Entonces, yo soy la culpable, yo me tendría que haber muerto, literalmente le digo, pero al mismo tiempo, después de haber empezado todo eso de la terapia, puedo decir que un poco más dócil, pero no mucho, porque ella sigue teniendo sus respuestas, vamos a decirle de alguna manera. Claro, pero me doy cuenta que hace 2 años que ella comenzó este espacio terapéutico, y hace 3 años que su papá partió del plano, entonces es como que la terapeuta, con todo cariño, ¿no? Porque Sí, sí. ella actúa de acuerdo a su formación, alguna vez te citó para que ustedes trabajen en vínculos familiares, para que hagan No, una terapia vincular. no. Claro. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? Que se genera una división, como que ellos. Yo una vez atendí a una chiquita que venía de otra terapia y decía, no, yo lo que hablo con mi terapeuta es personal mío. Bueno, el tema es que en la terapia vincular es necesario porque ella busca el espacio porque han tenido una pérdida. La pérdida fue de ambas. Sea cual sea el vínculo que vos tenías con el papá, pero la pérdida es de ambas. Hay algo en el contexto que se rompe. Entonces es como un rompecabezas que le falta una pieza. Esa pieza no puede sustituirse, pero Oh, sí no. hay que buscar la manera de que uno pueda ver cómo se adapta y cómo asimila la situación, pero siempre vinculándose, porque eso es lo que le va a dar seguridad a Soledad, o cómo es Sol. Ángela. Ángela, perdón, Marisol Nada bien. Sobol. A Ángela. Este es el grave problema. Cuando hablo de que los terapeutas, porque en todos lados pasa lo mismo, se forman para tratar individuos. Sí. Individuos, pero ese individuo está inserto en un sistema familiar. Y si el sistema no trabaja, ¿qué te parece? Va a tomar fluoxetín por mucho tiempo. Acá no hay un tema de desbalance químico, muy probablemente sea un desbalance de una vida que, con sus bemoles, que no ha podido asimilar y adaptarse a los cambios. Claro. Entonces, esto hace que ella entre muy probablemente en una línea de me siento muy triste, me siento triste hoy, me siento triste mañana. Es una emoción que va generando una cadena de emociones que va a terminar en un sentimiento que muchos pueden decir, estoy deprimida. Pero si esto se trata a tiempo, esa cadena de emociones no tiene por qué ser estoy deprimida, o un sentimiento de desgano, o un sentimiento de individualismo, porque acá se trata de otra cosa, y para eso necesitamos integrar a la mamá. La mamá tiene que ser integrada en ese. ¿Tenés más hijos? No, es la única. Bien, con más razón. Entonces, ese vínculo hay que trabajarlo, porque estoy segura que ese vínculo muy probablemente, y vos sabrás luego trabajando con esto, muy probablemente esté relacionado con tu historia transgeneracional. O sea, por línea materna, algo pasó con alguna falta, pérdida o disolución del masculino dentro del árbol. Y no cortándole, ahora pensándole, claro, mi mamá se divorció de mi papá cuando yo tenía 11. Y mi ella mamá cuando siempre perdió. fue, sí, y Sí. mi mamá fue siempre la luchona, la que seguimos adelante, vamos todos, pero todos juntos. Con mamá digo, yo no tengo ningún mal recuerdo de mi mamá. Mi papá, al contrario, digo, que también ya pasó a otro plano, él se ayudó, vamos a decir, a pasar a otro plano, lamentablemente,
Mi mamá hoy por hoy tiene 76 años, él cumpliría 80 este pasado febrero, pero como que después de mayor, él se dio cuenta que había perdido los mejores años con nosotros, ¿no? Digo, pero uno nunca, yo no sé si es porque uno siempre se mantuvo de mente abierta, por decirlo de alguna manera, que nunca le dijo, no, vos fuiste el culpable, hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y yo pensé, ahora que hablando así, como que yo pensé que por lo menos conscientemente pensé que lo había dejado pasar, como que ya está, ya lo entendí, lo comprendí y bueno, está. Pero ahora que usted menciona esto, es como que puede ser que a mí me quede algo en el tintero, vamos a decir, con respecto a él. No sé en el tintero tuyo, pero muy probablemente en las raíces de ese árbol que tiene que ver con la información epigenética del linaje femenino de tu lado. Entonces, generalmente los hijos ponen de manifiesto algo que el sistema necesita. Pero esto los terapeutas por lo general no lo trabajan porque no están, digamos, que no están formados para eso. Es decir, la psicología o la psicoterapia siempre fue del 1 a 1, salvo los especialistas en la terapia familiar. Pero en el 1 a 1, si las cosas hubieran ido tan bien, ¿cómo estaríamos? Mucho mejor. Uy, totalmente. Y sin embargo, no lo estamos, porque hay algo que se está como separando. Si bien esto tampoco es casual, porque acá nada es casual, ¿sí? Pero hay maneras distintas de revincularse con el sistema, de poder integrar eso que pasó en el sistema. No sé si me explico. Sí, perfecto, yo lo entiendo, sí, perfectamente, sí. Genial. Entonces hay algo en ese orden que necesita ser integrado, que es la palabra que a mí más me gusta, es el concepto que más me gusta. En vez de pelearnos con esto que ha pasado, integrarlo, y cuando uno lo integra, la dolencia, el signo, el síntoma, la señal, ya no tiene razón de ser, porque ya no cumple una función. Claro, es como que dice, ya lo entendí, lo comprendí, ahora sí, puedes partir. Lo comprendí, lo entendí, lo incorporé, que es igual a integrarlo, entonces no me tengo que pelear. Lo mismo pasa con dolencias físicas, por ejemplo, ¿no? Que es un tema no resuelto, de emociones no resueltas, que necesita que el cuerpo lleve la cuenta. Sí. Y en este caso el sistema lleva la cuenta. Entonces tu hija, más allá de estar siendo un poco rebelde, yo creo que está siendo fiel a una lealtad invisible. Okay. Con lo cual cambia todo para el abordaje. ¿Te das cuenta? Tal cual. El hecho de que vos la puedas comprender, la observes y empieces a incorporar, cuando una madre empieza a incorporar, empieza a trabajar con estas cosas, mágicamente o misteriosamente algo empieza a modificarse en los hijos, por ese cordón umbilical invisible que nos une a ellos. Entonces, me faltaría, como quien dice, ir yo a terapia. Yo diría que lo que hace falta es trabajar filosóficamente con un abordaje muy espiritual, porque a veces la psicología tal como está dada en este momento, a veces no te ayuda. O sea, los psicólogos en este momento tienen que estar empezando a prepararse de otra forma, porque vienen el concepto de familia, el concepto de individualidad, viene como muy cargado de lealtades invisibles. Entonces van a poner de manifiesto cosas que nosotros, bueno, nuestra generación y la tuya, ¿sí? No pudimos hacer. Entonces esta mirada más comprensiva va a llevar que vos empieces a pensar distinto, vos empieces a captar con tus receptores otro tipo de información en otra frecuencia,
Y con lo cual, en esa frecuencia, vos vas a captar, a crear una red neuronal diferente. No te olvides que la salida siempre es desde adentro. El afuera no tiene la respuesta la tenés vos. Ay, me encantó. Así es. tengo trabajo que hacer, me parece. Sí, claro, y así escuchando e incorporando nueva información, de pronto vamos a salir de lo meramente ortodoxo. Hay que salir de la ortodoxia, hay que romper con los patrones eso, de verdad te lo digo. Todo es mucho más fácil de lo que nos han dicho, mucho más llevadero. ¿Está Sí, bien? yo lo he tratado de suavizar un poco. No actuar, vamos a decir, como a uno nos enseñaron, que es lo que mamá diga y nada más. Claro. Sino que, digo, entrar, sentarnos al mismo nivel, por decirlo de alguna manera, y bueno, ¿qué te parece? Vamos a medias y esto es así. Entonces, vos estás feliz, yo estoy feliz y quedamos todos comiendo perdices. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, No, gracias a Marisol. usted. Ha sido un placer conversar Lo contigo. mismo. Estamos acá los miércoles, ¿eh? Así Sí, que podemos... era para estar, porque yo generalmente los miércoles no llego hasta esta hora y hoy cuando vi que había un programa, llego, voy a ver de qué se trata y era para mí. Yo creo que era para mí. Muchas gracias. Genial, genial, genial. Un placer. Bueno, muy bien. Un placer hablar con Marisol, realmente. Un placer. No sé qué les habrá parecido a ustedes, pero a mí me encantó. Y me parece que las historias de vida... las historias de vida sirven para todos, se llama aprendizaje vicario. Uno no solamente aprende de lo que a uno le pasa, le sucede, sino también de lo que le sucede al otro. Y de pronto en la historia del otro, en lo que subyace, muy probablemente nos encontremos todos, porque nada nos es ajeno. Ya lo decía otro filósofo, aquel que llega a una psicoterapia o hablar con un psicoterapeuta, nada le es ajeno. No le llega a alguien por casualidad, entre comillas. Siempre tiene que ver con algo de la propia historia. Así que bueno, voy a hacer una breve pausa para luego venir y cerrar con este bloque. Los espero. Bueno, muy bien, estamos acá. Si hay pequeño ruido, les pido mil disculpas, pero acá caen rayos y centellas. Está lloviendo a cántaros en Villa General Belgrano, provincia de Córdoba. Mucho llueve, hay mucho ruido justo ahora. Pero bueno, bendecida lluvia, ¿no es cierto? Tomémoslo así. Es lo que hay, señores. Muy bien, me quiero despedir con ustedes por hoy para invitarlos al miércoles que viene, que tendremos invitados especiales para que puedan estar con nosotros en este espacio. Les agradezco tantísimo haber estado. Suscríbanse a Conéctate Radio, porque acá estamos para llegar a más personas, para que esta psicoterapia de cuarta generación, que tiene que ver
con esta forma de derribar mitos pueda llegar a más personas y podamos dialogar con ustedes. Tenemos la placa donde ustedes pueden comunicarse a través de nuestras redes, les podemos responder preguntas, pueden llamarnos por el WhatsApp y también hacer sus preguntas y con todo placer estaremos respondiendo en la medida de las posibilidades. Gracias a los moderadores, gracias señor director, muchas gracias por este espacio. Nos encontramos el miércoles próximo a las 19 horas Miami, 20 horas Argentina. Que tengan muy buenas noches. Vivimos en un mundo donde todo parece estar diseñado para distraernos, dividirnos y mantenernos dormidos.